Listo. Ok, buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 del curso de legitimación de capitales. Ya conversamos unos minutos antes de lo que vamos a estar abordando y va a comenzar el profesor Parra con los aspectos clave acerca de la prevención y legitimación de capitales. Vamos a compartir pantalla de forma tal de que podamos ver todo el material. Le envié temprano la grabación del día de ayer, le pasé el link de YouTube, así como los materiales que utilizamos en el día de ayer. Así que si alguno por casualidad no ha recibido, por favor me lo hace saber, y si no ha recibido su correo, por favor me lo hace saber para reenviárselo. Ok, déjalo de ese tamaño, Alberson, para que no se vea tan grande y podamos ver a todas las personas. Adelante. ¿Así o de la otra manera, doctora? No, yo creo que de la otra manera mejor. Ok, Con perfecto. lo pequeño ahí. Ok. Sí, porque así yo voy monitoreando la cantidad de personas y si levantan la mano yo lo voy viendo por aquí. Adelante. Bienvenida a María Alejandra, que se acaba de conectar. Gracias, disculpe lo tarde, pero ya estoy aquí. Se preocupe. Bueno, continuando, como bien dijo el doctor, con la segunda clase del curso de prevención y control de legitimación de capitales. En esta oportunidad, yo voy a aperturar nuevamente con el módulo número 2. Vamos a hablar de lo que son los principios de prevención y control de legitimación de capitales. Fíjense que el día de ayer se habló, como dice ahorita la reboca, de lo que es la gestión de riesgo, porque si bien es cierto, el riesgo de legitimación de capitales entra dentro de los riesgos estratégicos, por ende era importante que supiéramos a grandes rasgos qué era riesgo, qué era análisis, qué era evaluación y cómo esto incidía en todo este ambiente de esta administración. No sé si en este momento, y yo quería aprovechar de acotar la estimada que se encuentra en Estados Unidos. No sé si se encontrará. Creo que no, doctor, o si se encuentra. María Alejandra, que se acaba de conectar. Justamente. Sí, sí, me Yo encuentro quiero en Estados Unidos. atajar un comentario que usted dijo ayer. No sé si se recordará, pero yo soy egresado y doy clase en el Instituto Universitario de Seguros aquí en Caracas. Ajá. El principio del riesgo es el sector seguro. Cuando usted comentaba que usted no se había percatado, grandes rasgos, que realmente usted lo que estaba asumiendo usted era así. El foco inicial del mundo del riesgo es en el sector seguro. De hecho, ahí inicia. A pesar de que en esta área de la legitimación de capitales se le da mucha prioridad regulatoriamente como que al sector bancario por ser los de intermediación financiera, el estándar en materia de riesgo es seguro, porque es donde uno asume el riesgo. Entonces quería aprovechar de aportar eso un poquito apalancándome lo que usted estaba comentando el día de ayer. Sí, tienes razón, claro. Ok. No sé si ven bien la presentación. Así que teniéndola así, tengo que estar bajándola constantemente. Ok. ¿Qué vamos a comenzar a decir hoy? Hoy 18 de mayo a las 6:38 de aquí de Caracas, Venezuela. La legitimación de capitales es el proceso mediante el cual se oculta o disimula. Fíjense que habla de ocultar o disimular. Mucho más adelante vamos a hablar un poquito de lo que son esas empresas fantasmas, por ejemplo. Ahí estaríamos disimulando. Ocultar a través de actividades lícitas. Porque realmente la legitimación de capitales, ¿qué es lo que busca? Disimular o ocultar dinero que proviene de actividades ilícitas mediante actividades lícitas. Porque si bien es cierto, y fíjense que antes de entrar a la definición completa, nadie que quiera legitimar capitales provenientes, por ejemplo, de la trata de blancas, por ejemplo, va a abrir una empresa legalmente de trata de blancas, porque para eso está el registro mercantil que te estipula a ti
que deben ser empresas con actividades lícitas, de comercio lícito. Entonces, eso uno lo va a tratar de ocultar o disimular precisamente a través de esas empresas que sí tienen actividades lícitas. Fíjense, cuando uno habla de estimación de capitales, uno habla de actividades ilícitas o actividades no lícitas. Entonces, ese sería como el mejor preámbulo para abrir en este punto la legitimación de capitales. Ok, fíjense, habla de origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, como les estaba comentando, una fuente ilícita o una actividad no lícita. En el área de legitimación de capitales, tanto para el sector, para cualquier sector realmente, pero vamos a hablar en este caso que este curso está mayormente dirigido a finales al sector seguros, banca y valores. Uno de los principios importantes cuando uno analiza o evalúa esta administración es el origen y destino de los fondos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el origen que puede efectivamente prevenir de una actividad no lícita, va a ser, y vamos a decir, atravesado o traspasado a través de una actividad lícita y que después va a tener un destino. En la actualidad, en los estándares internacionales, de hecho GAFI, el GAFILAC, te habla de lo que es el beneficiario final. Y esto es importante, por ejemplo, en este caso, los que son corredores de seguros, los intermediarios de seguros, porque ustedes son los primeros que están hablando del sector seguro, lo que sería ese beneficiario final ante la empresa de seguros. Fíjense que también estamos hablando de proveedores que también hacen impacto en esos proveedores finales. Por eso es que es importante el origen y el destino de esos fondos. Porque al final, ¿qué es lo que realmente se busca? Hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. Lo que yo les estaba comentando. Esa empresa, esa figura por el cual el que quiere legitimar va a usar para que ese dinero sea legítimo. El ejemplo que les comenté. Una persona que obtiene dinero, tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos, y resulta que tienen un socio o una persona que tiene una empresa, sea real o ficticia, pero que tenga una actividad legítima y que a través de quizás, no sé, no sé si van a hacer una pregunta. No, que se metió un ruido allí, Alberson, pero no, todos los participantes tienen micrófono apagado. Ah, ok, perfecto. Ajá, sí, Bueno, entonces, era ruido. Bienvenido, Aníbal, que se está conectando en este momento. bueno, como comentaba, básicamente lo que busca es buscar aparentar que esa actividad sea legítima y que después va a buscar de traspasar ese dinero, buenas tardes, estimado Aníbal, a un beneficiario final, que puede ser la misma persona que inicialmente puso el dinero o diferentes personas para poder redistribuir ese dinero que ya se lavó. Esta definición que le estoy trayendo aquí, tal cual como ustedes están viendo, está estipulada en la resolución 08318 por la SUDEBAN. O sea, la SUDEBAN, la SUNAVAL, la SUDEACER, la SUNACRIC. También en la actualidad está incluido el sector turismo. Sé que hay otro sector que también ahorita está inculcando en esta área y administran o aplican una resolución que te permite, de cierta manera, aplicar un estándar. Ok, fíjese algo. No sé si se encuentra el estimado que es abogado del Ministerio Público, ¿no? O la Contraloría, no recuerdo exactamente en este momento. Sí está conectado, ese es Wilmer. Está conectado en este momento.
¿Cómo está, Wilmer? Fíjese, Wilmer, le traje en esta oportunidad, y estoy seguro que usted como abogado se lo debe conocer perfectamente, cuando hablamos de la LOCDO, que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que por cierto en la actualidad... Disculpa un segundo, Albertson. Está llegando Davián. Ajá. Davián, buenas tardes. Apaga el micrófono, Davián, y cuando vayas a intervenir, levanta la mano, porfa. Ok, continúa, Albertson. Ahora sí los tenemos a todos en el curso. Ya están todos. Bueno. Sí, señor. Bueno, de todas formas, la segunda lámina para los que estén ingresando apenas. Ahorita estamos hablando de legitimación de capitales y ahora vamos a hablar del mismo caso de legitimación de capitales, pero como lo establece la ley venezolana en esta circunstancia, lo que es la LOCDO, que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. En el ámbito legal, este es como el mayor estándar, vamos a decirlo así. En esta materia, por debajo estarían las diferentes instituciones que regulan los diferentes sectores. Entonces, ¿qué sucede? La LOCDO prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción o omisión. Fíjense que cambia un poquito cuando habla de disimular o ocultar, pero básicamente son sinónimos. Por lo que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio. Básicamente lo que les estaba comentando. Fíjense, acción o omisión a través de el sistema financiero, una empresa de seguros, una institución bancaria, bolsa de valores, y que ese dinero va a ser adquirido a través de ese ilícito comercio, o sea, esas actividades que la regulación venezolana y regulación de cualquier país te dice que no es legal. Me gustaría en esta oportunidad escuchar un poquito un aporte del señor Wilmer, porque es importante escuchar un poquito lo que quiera aportar en referencia a este tema específico. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilmer. Te estamos escuchando. Adelante. Wilmer o señor Wilmer, como te guste. Ok. Sí. En efecto, la ley habla de acción u omisión. Entonces, dentro de la acción podemos ver en relación a la lámina anterior lo que es la ocultación o disimular dentro del sistema financiero o el capital nacional, ¿verdad? Cualquier dinero proveniente de actividades ilícitas, extorsión, trata de blanca, esclavitud, tráfico ilícito, tráfico de estupefacientes, pues, bien sea por cuenta propia o por interpuesta persona. Esa parte allí en relación en la lámina anterior, en relación a la definición que da la SUDEBAN, no me quedó claro el sujeto activo como tal, porque ellos no es claro, es una definición del sector bancario. Sin embargo, aquí en lo que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, sí vemos que el sujeto activo, en este caso, bien sea el que lo hace o por interpuesta persona, sí está un poco más desarrollado. No sé si a través de la SUDECEP o de la SUNACRIC, que son las criptomonedas, el sector seguro, el sector bancario, tienen desarrollado mejor el sujeto activo que comete este. No, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto la LOCDO, como les acabo de decir, como que el estándar, él te habla de todo el procedimiento completo y fíjense que habla de la interpretación del sistema financiero. Mientras que los reguladores te hacen énfasis netamente en el proceso que ataca a esa entidad. Entonces como que se limita un poquito más al área que le consta o que le corresponde. ¿Puede devolver la lámina, Albertson, para a la lámina 1 para visualizar lo que está diciendo Wilmer, que no se ve con claridad, sino que simplemente es una definición de legitimar capitales, proceso mediante el cual se oculta o se disimula la existencia. Allí pudiera, Wilmer, tú que eres abogado, nosotros no,
pudiera ser, en donde está resaltando el profesor Parra, pudiera ser que ahí esté el sujeto, la persona que oculta o disimula la existencia, origen, movimiento y destino. Tu comentario, Wilber. Ajá. Ok. Aníbal también levanta la mano. Adelante, Aníbal. Escuchamos tu comentario. Buenas tardes. Claro, en la legitimación de capitales, las providencias decretadas por la SUDEBAN, la SUDIASEG y la SUNACRI, la SUNAVAL, únicamente vienen a regular cada sector. La SUDEBAN, la SUDIASEG dentro del sector asegurador. Sin embargo, de donde parte todo eso es de la ley de legitimación de capitales, y los sujetos activos siempre van a ser los que están establecidos en la ley. El artículo 9, personas naturales, personas jurídicas, y todo esto lo que viene a hacer, por ejemplo, en la SUDEBAN, lo que viene es a crear. Se cortó, Aníbal, se cortó lo que estabas diciendo. Yo voy a aprovechar de apalancar un poquito lo que dice el estimado. Y efectivamente, fíjate cuando yo le decía que en el área de acción, también básicamente lo que está diciendo él, y cuando vamos un poquito más al área técnica, cuando hablamos de la persona, por ejemplo, ya esos son variables de riesgo que se consideran método de análisis a través de cada regulador. Por eso es que cada una de las resoluciones hablan de la acción a su área. Entonces, mientras que la LOCDO, y por eso es que fue importante en este caso traerme tanto una definición de la SUDEBAN y en el caso de la LOCDO, que efectivamente habla de la legislación venezolana. Entonces, fíjense que ya habla de un proceso más completo y habla del sistema financiero. En este sistema financiero estaríamos incluyendo este anterior, por ejemplo, que es el caso de la SUDEBAN. No sé si el estimado Aníbal quiere terminar de conversar o posible. No, no es exactamente eso que usted comenta, profesor. O sea, en la misma ley lo establece cada persona obligada dependiendo de su sector y cuáles son los sectores que están obligados como sujeto pasivo dentro de la ley de legitimación de capitales como marco regulatorio de todo esto. Perfecto. Eso es correcto. Fíjense ahora en este proceso, y ya que estuvimos hablando un poquito de legitimación de capitales, yo cuando les puse el ejemplo de por qué entramos en esa definición y no comencé con este punto, porque para llegar a este punto es importante entender que esos sujetos van a entrar en ciertas posiciones. Y en esas posiciones estaríamos hablando de estos tres: colocación, procesamiento e integración. Fíjense que cuando habla de colocación, estamos básicamente hablando de la introducción de ese dinero en el circuito económico financiero legal. Ya estaríamos hablando de el esquema de la actividad económica donde se quiere ingresar. ¿Por qué se dice que es el proceso más difícil? En palabras muy sencillas, obtener el dinero ilícito es fácil. El problema es encontrar el mecanismo, vamos a poner un ejemplo, esa empresa que por lo general no es de uno, sino es de un intermediario, de lo que es bien llamado el testaferro, para poder, a través de esa empresa, crear las condiciones para yo poder, a través de una empresa en el sistema financiero, ingresar el dinero. Entonces, ese es el proceso más complicado. Ya cuando estamos hablando de procesamiento e integración, ya no hay mucho que hacer. Ya en la parte del procesamiento, lo que le queda a las instituciones financieras es evaluar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las políticas, como hablábamos ayer, las políticas internas de cada institución, ¿se acuerda cuando les decía que puede ser semestral, anual? En el caso del banco mercantil, te dice que tenemos una política interna de nuestra unidad, la mía, que es mensual. Evitamos o buscamos, mejor dicho, de minimizar que si existe un procesamiento, que si ese dinero se está movilizando, poderlo reportar. ¿A quién lo reportamos? A nuestro regulador
y a la unidad de inteligencia financiera, que generalmente a nivel internacional es UIF. En el caso de Venezuela es la UNIF, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Entonces el procesamiento, ya ese dinero está movilizado. Puede ser pequeñas cantidades, grandes cantidades, puede ser pequeñas cantidades a través de varias empresas, puede ser mucho dinero a través de varias empresas, porque eso es relativo. Eso va a depender del modo operandi del que la persona que coloca el dinero y la persona que se ofrece a colocarlo lo van a administrar. ¿Para qué? Para que después de que ese procesamiento suceda, entonces ya ese dinero se integre. ¿A dónde se está integrando? A la actividad económica legítima del Estado. Ya el dinero está lavado, ya el dinero fue legal. ¿Cómo legal? Abro comillas, porque ya ese dinero pasó a través de un procesamiento, una colocación, y ya puedes decir, bueno, de ese dinero, a pesar de que vino de la trata de blanca, resulta y acontece que fue a través de una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos en Estados Unidos. Ya el dinero se integró, ya el dinero está legal y va a seguir rotando, porque cuando ese dinero llega a la integración, va a seguir el circuito. Déjame atajarte allí un segundo, Alberto, para que nos explique con mayor amplitud. En el tema, o en el caso, más que el tema, en el caso en que provenga ese dinero de alguna actividad ilícita, no importa cuál, pero que sea de una actividad ilícita y a través de una empresa que no necesariamente es del sistema financiero, una empresa privada que se dedica a cualquier tipo de actividad lícita dentro del país. Por ejemplo, un aumento de capital de esa empresa proveniente de ese dinero ilícito, un aumento de capital quedaría registrado de qué forma y bajo qué mecanismos. Yo sé que más adelante lo vas a señalar, pero bajo qué mecanismo se protegen ustedes y cuidan ustedes esa legitimación de capitales. Déjame aprovechar de saludar a Deyalín, que nos hemos saludado, que sí llegó, ya tiene un ratico que llegó Deyalín al curso. Coméntanos, Alberson, porfa. Ok, doctor. Interesante su pregunta y fácil de responder entre lo que cae. Fíjense algo. Recordemos, para hacer un poquito énfasis, las empresas necesitan haber empresas que van a implementarse a través del sistema financiero, legitimar ese dinero. ¿Qué sucede? Vamos a hablar del ámbito financiero bancario. Hay algo que la normativa nos exige, que es la debida diligencia. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba ayer de la debida diligencia básica, moderada, intensificada, y que iba a depender de ese tipo de clientes? Cuando un cliente me llega, por ejemplo, son 3 dueños de concesionario, pidieron un crédito en su momento, suponiendo que un cliente que ya es nuestro, y resulta que 2 años después tiene 6 accionistas. De esos 6 accionistas, antes eran 3, ahora son 6, y de esos 6, 5 están en el extranjero, con diferentes sucursales, un aumento de capital muy elevado, no se ha hecho las actualizaciones documentales. Entonces, para nosotros es importante solicitar la actualización del expediente. Ese, por ejemplo, es un paso básico. En esa actualización de expediente se pide diferentes recaudos que me permiten a mí, institución financiera, poder validar cuál fue su condición anterior con la actual. Y no es algo por política interna, es algo que la regulación nos exige. De hecho, actualmente en las instituciones financieras tenemos un espacio de tiempo de 18 meses, que por cierto es bastante complicado. Se lo digo porque en el caso del mercantil encargado soy yo de eso, de que nuestros clientes estén actualizados durante 18 meses. Y es más complicado cuando son empresas jurídicas, porque la documentación no es de una sola persona, es de las caras de la institución, sobre todo la junta directiva. Entonces, el ámbito de poder solicitar la documentación te permite a ti ver cuál es la condición actual de esa empresa que está nuevamente apareciendo frente a la institución
para adquirir, solicitar, verificar algún producto. Entonces, ahí puede ser un aspecto básico de control de administración de riesgo para ese tipo de aspectos. Y fíjense que no solamente hablé de capital social, hablé de varias condiciones, incremento de junta directiva, apertura de sucursales, entre otros. Bien claro esa situación, porque pienso que ese es uno de los procedimientos más prácticos, más sencillos, la manera de aumentar el capital de una empresa de diversas formas, y por allí tratar de legitimar capitales, y están ustedes, llámese banca, llámese seguro o cualquier otra institución, estar prevenido ante esa situación y solicitar todos los recaudos pertinentes, porque así lo exige la norma, pues, la normativa legal. La normativa nos exige, es regulatorio, es impuesto. Entonces, el tener bien digregado eso es importante. Incluso la normativa también nos exige conocer el beneficiario final de esa empresa, conocer los proveedores, conocer sus intermediarios y así. Porque es ver no solamente la empresa, sino es ver todo lo que está atrás de él para entender qué tanto ha cambiado. Por generalizar, vamos a hablar de los estatutos sociales. Ok, continuamos. Ok, fíjense algo. La legitimación de capitales, así denominada en Venezuela, es importante que esta recibe muchas denominaciones en otros países. Lavado de dinero, money laundering, que es el mismo de arriba pero en inglés, lavado de activos, reciclaje de dinero sucio, lavado de capitales ilícitos, blanqueo de capital. La legitimación de capitales, bien llamada así, lo estipula la normativa venezolana. De hecho, es el único país que lo llama legitimación de capitales. En su gran mayoría, de manera internacional, se llama lavado de dinero. Sin embargo, todos estos sinónimos es lo mismo. Hablándose del primer nombre, recordemos que en la actualidad las diferentes resoluciones o providencias, porque por ejemplo en el caso de Sudeban es resolución, en el caso de Seguros es providencia, hablamos del nombre legitimación de capitales. Tenemos unos segundo apellido y un tercer apellido, que es financiamiento del terrorismo, que es esa FT que vemos allá, y la famosa FPADM, que es financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en la actualidad, esos tres nombrecitos impactan en esta área, pero estos nombres particulares hacen énfasis en lo que es la legitimación de capitales específicamente. Ahora vamos a hablar de lo que es el financiamiento del terrorismo. Ya va que se me perdió la cámara por aquí. Bueno, ok, el financiamiento del terrorismo. Y aquí vamos nuevamente a ampararnos en lo que es el artículo 53 de la LOCDO. El terrorismo se califica como la acción de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos para cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que estos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista para cometer uno o varios actos terroristas. Aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se hayan consumado el acto o los actos terroristas, los cuales no podrán justificarse en ninguna circunstancia por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa o discriminación racial. Fíjense algo, tenemos aquí dos cosas importantes. La primera parte, que es el proceso de inversión, vamos a llamarlo así. Y por detrás de eso tenemos una segunda parte. Esa persona que está interesada en generar o no el acto terrorista. Porque si bien es cierto, cuando hablamos del inversionista, vamos a hablar un ejemplo, el inversionista y de la persona que es el terrorista, ellos pueden tener intenciones distintas. Quizás uno solamente tiene un interés económico, pero el otro tiene un interés político. Vamos a poner un ejemplo, la persona que está interesada en financiar
porque resulta que esa persona es dueño de unas empresas del sistema tecnológico y quiere verse beneficiado de ese acto. Entonces, se busca una persona que esté dispuesta, que quizás no comparte su visión financiera porque a él le interesa un aspecto político, resulta que quiere aprovechar ese financiamiento para hacer un golpe de Estado. Ambos se benefician, pero uno tiene una visión diferente a otra. Por eso es que se habla del propósito y después se habla del acto terrorista como tal. Entonces, es importante que hay dos aristas importantes en este ámbito. Muchas veces, o eso por lo menos uno lo ha visto en los diferentes estudios que he generado, que esa contraposición entre la persona o las personas, porque puede ser que sea una sola persona, un importante empresario que está interesado en invertir, vamos a llamar invertir, poner ese capital, pero pueden ser diferentes empresas. Entonces, va a depender realmente de la finalidad de lo que se quiere en ese ámbito. Pero esto es básicamente lo que estipula nuestra normativa en el área de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué financiamiento del terrorismo entra en principios de prevención y control? Porque efectivamente para tú poder instaurar ese capital que va a permitir generar esos diferentes actos, va a tener que también pasar por un sistema financiero. Entonces, en el ámbito de estas áreas, seguro, valores, banca, también tenemos que tener medidas de administración de riesgo para este tipo de empresas. Pongamos un ejemplo. Esas empresas que están destinadas a la creación de, no sé, la industria química. Vamos a poner un ejemplo, la industria química. Quizás la industria química no es una empresa que vaya específicamente a generar financiamiento, pero es una industria que quizás por estar en un ámbito industrial lo más cercano a la industria química, quizás pueda estar asociado al ámbito de financiamiento del terrorismo o incluso el tercer apellido, que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el legitimar capitales, el financiamiento del terrorismo van asociados, pero son medidas de administración de riesgo completamente diferentes porque tienen fines distintos. Incluso podríamos hablar de que son beneficiarios finales distintos. Wilber acaba de levantar la mano, Albertson. Vamos a darle la palabra. Adelante, Wilber. Sí, tengo una duda. Mi duda nace de, estamos hablando de legitimación de capitales y ya entramos en el otro concepto que es financiamiento del terrorismo, ¿cierto? Ahora bien, yo como inversionista, por así decirlo, para mantener la tónica pues, que venimos trabajando, yo puedo ser un inversionista que no estoy vinculado a la legitimación de capitales y, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo del profesor, yo invierto determinados fondos en la industria química y en esa industria tiene una célula terrorista. ¿Cómo el sector bancario o el sector seguro determina los patrones para determinar, por valga la redundancia, la prevención del riesgo? ¿Cómo determinar? Porque yo inversionista tal vez lo que deseo es invertir en la industria química, sin embargo dentro de esa industria hay una célula terrorista. ¿Ves? Entonces, ¿cómo el sector bancario o el sector de seguro o cualquier sector o yo simplemente como inversionista privado puedo tener un plan para la prevención de estos riesgos? Bueno, fíjate, Albertson, disculpa, Albertson, excelente pregunta la de Wilber. Cuando él dice que él quiere invertir, colocando su ejemplo, en una empresa, siguiendo el hilo de lo que se está planteando, en una empresa de la industria química. Y yo le voy a agregar un poquito más, y esa empresa de la industria química cotiza sus acciones en la bolsa de valores. Ajá, bueno, entonces ahí te lo dejo ahora. Ahí tenemos 4 aristas. Primero, la cara del banco. ¿Cuál es el origen que tienen los fondos de esa empresa de la industria química? Ahí lo primerito que le vamos a solicitar es eso.
él debería presentarnos a nosotros cuáles son sus fondeadores. Entonces, ahí vamos a ir con este inversionista que sería el señor Whitmer. Entonces, él debería a nosotros presentarle a la industria química y a nosotros que él es un fondeador. Esa es la primera cara. La segunda cara, desde el punto de vista de usted como inversionista, y ahí lo divido en dos. Supongamos que usted sabe que esa empresa está dedicada a eso, y supongamos que usted no sabe. Entonces, ahí hay dos aristas adicionales. Vamos a suponer que usted sabe. Bueno, usted está colaborando con el financiamiento del terrorismo directamente. Supongamos que usted no sabe. Usted como empresa o como inversionista tiene, y vamos a abrir comillas, cultura de riesgo. Entonces, supongamos que usted va a aplicar políticas de gestión de riesgo crediticio, por ejemplo. Políticas conozca a su cliente, a su beneficiario final. Entonces, usted antes de asociar, o mejor dicho, usted antes de invertir debería analizar el perfil de esa empresa del sector químico donde usted va a invertir. Y si usted ve que los estados financieros demuestran irregularidades durante un tiempo, usted debería alertarle que existe dinero que se está moviendo difícilmente. Y si usted lo ve por el punto legal, bueno, vamos a ver cómo están los estatutos de esa empresa. Cómo son los mismos beneficiarios del origen, el destino de los fondos de esa industria del sector químico. Ahí tenemos tres caras. Ahora la cuarta cara, la bolsa de valores. La bolsa de valores en el área de la administración de riesgo por el ámbito, y señalo hacia aquel lado porque hacia aquel lado de mi oficina está la parte de administración de riesgo para el ámbito de valores. Este es banca, ese es valores. Tienen una cuestión que se llama política que conozca a su accionista. La bolsa de valores te exige una serie de créditos en el ámbito de la inversión que te permite a ti determinar de dónde provienen tus acciones de anteriores, tanto el inversionista como el inversor. Entonces, ahí difícilmente, hablando difícilmente, te puedes jurar de que esa empresa cotice o no en la bolsa y que esas cotizaciones vengan de un estatuto y una inversión o unos inversionistas que ya tengan relación. Y ahí están las cuatro aristas de estas cuatro preguntas, no, dos preguntas, porque de dos preguntas saqué las otras cuatro posibles causas y soluciones. Wilmer, así que si tienes pensado disponer de tu dinero para hacer inversiones en algún tipo de empresa, ahí van las recomendaciones. Adelante, Wilmer. Sí, sí, muy acertado. Más que acertado, muy diáfana la explicación del profesor, pues que ayuda a aclarar ciertas dudas que se van generando a lo largo de la disertación que él está efectuando en la noche de hoy. Y esa, sí, bueno. esa es la idea, Wilber, de que cada uno de ustedes, y si nos tenemos que detener, nos tenemos que detener. Y si no se termina la sesión hoy, la terminaremos mañana, pero hay que dejar todas las cosas con claridad. Y ese ejemplo tuyo es bien interesante. Y fíjense que yo simplemente lo que hice fue agregarle algo más, porque entonces la empresa cotiza en la bolsa. Así de fácil. De dos preguntas saqué cuatro condiciones. Incluso saqué la condición de que Wilmer sabía o no sabía. Ahí lo importante en este ámbito en general es entender que tú tienes que tener una visión del que está y del que no está. O sea, de los que estamos de este lado y de los que estamos del otro lado. Porque yo, ¿cómo lo veo? Bueno, yo soy la institución financiera. ¿Cómo haría yo para crear algo que pueda traspasar este ámbito? Yo puedo crear muchos panoramas. Esta es una materia que yo, si ustedes me ponen en un tiempo, yo les creo una cantidad de panoramas desde lo que sí, lo que no, el cómo y no. Evidentemente también el estar de este área y del otro área te permite tener esa visual. Pero es sencillamente que ustedes no quieran entender que la cultura de riesgo te permite a ti ver, ¿será que eso está legalmente estructurado? ¿Será que esa persona tiene socios legales?
¿Será que esa institución tiene accionistas realmente reputacionalmente establecidos en el país? Es un poquito entender que pueden haber muchas variables. Ustedes no se imaginan la cantidad de variables que nosotros, hablando en caso de institución financiera bancaria, tenemos que medir y analizar diariamente para entender, ¿será que eso que está pasando por ahí es legal? ¿Será que ese vehículo que estoy asegurando es legal? ¿Será que ese asesor mío es legal? Bueno, esa la voy a dejar. Y ese es uno de los aspectos, fíjate, todo lo que se ha demorado con el financiamiento al terrorismo. Puede continuar, mi estimado. Adelante. Sí, doctor. Ahora fíjense algo, esto es breve. GAFI. GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un estándar en materia internacional, que te habla en financiamiento del terrorismo dentro de las actividades señaladas: secuestro, extorsión, fraudes, robos y hurtos, tráfico de estupefacientes, que de hecho no estoy seguro si fue Damián o Wilmer, que también lo sacó a colación, y que son esas actividades ilícitas o no lícitas que pueden provenir, obtener dinero fácil, gran cantidad de dinero. Ahora, yo como persona que uso cualquiera de estos mecanismos, ¿qué debo hacer? Bueno, vamos a colocarlo para que mi dinero no sea de fraude. Vamos a colocarlo, que es lo que yo le expliqué al principio, para que ese dinero de fraude ya no sea de fraude, ya sea un dinero porque yo tengo un socio que montó una empresa de venta de teléfonos en el Hatillo. Aparentemente se ve legal, pero si la institución financiera es inteligente, él le va a pedir a esa empresa de teléfono quiénes son, cuál es el origen del dinero de los fondos de tu inversión, cómo está soportada tu capital social. ¿Vieron? Es la cara del aquí y la cara del allá. Ahora fíjense algo, vamos a hablar del tercer apellido. Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, PFAEDM. Me da risa porque cuando a mí me llaman al teléfono gerencia de PSLC, FT, PPAD, me toca decirlo completo. Me doy la lengua más respondiendo, y eso cada 2 minutos me está llamando la SUBAN y gerencia de PSLC, FT, PPAD, porque es la normativa. Entonces, cuando hablamos de proliferación de armas de destrucción masiva, fíjense que aquí hablamos del acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan en todo o en parte. Cuando vamos por aquí, pareciera que fuera el de financiamiento del terrorismo, pero es distinto, porque aquí ya estamos hablando para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, etcétera, de armas para el uso o el almacenamiento de armas nucleares, químicas o biológicas y sus diferentes vectores, incluidos los tecnológicos y los fines no legítimos. Esto es sacado la resolución 08318. Vamos a poner el ejemplo nuevamente de la empresa del sector químico. Uno pensaría que cualquier empresa del sector químico podría estar relacionado con armas nucleares, químicas y biológicas. Pero si yo soy inteligente, o si ustedes me preguntaran a mí, yo no usaría una empresa de este ámbito para yo poder proporcionar armas de destrucción masiva. Me expongo más rápido, ¿sí o no? Porque pasa mucho. No, porque ¿qué piensa usted? ¿Qué tipo de empresas son las que pueden hacer esto? No, profesor, las empresas químicas. No, las empresas de creación de químicos. Pero es que te estás exponiendo. Si tú eres una persona que estás en el mundo de las armas nucleares, tú no vas a usar ese tipo de empresas para eso. Yo usaría una empresa de transporte. ¿Por qué de transporte? Tienen permisología de movilidad, y las armas nucleares, químicas y biológicas necesitan espacio, necesitan traslados, ya sea marítimo, ya sea por aire, por carretera. Entonces fíjense cómo la cosa va como que puede ser, pero no puede ser.
Aquí lo importante es básicamente tener la visual de que puede estar pasando de este lado como del otro lado. Deyalín te levanta la mano, Alberson. Adelante. ¿Cómo no? Cuéntame. Pero allí no tendría que estar relacionada, por ejemplo, una transacción que yo realice, ¿verdad? Debería estar relacionada con mi objeto social. Porque normalmente si no lo está, se considera como que un alerta. O sea, por ejemplo, que no sé, la empresa se dedique, pudiera hacer, o sea, el transporte y pague otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con el transporte, por decirlo de alguna manera. Creo que eso también sería un punto, o sea, un punto clave que tendría uno o que estudiar o debería considerar para estos efectos. No sé, digo yo. Sí, pero fíjate que volviendo al ejemplo y te repongo ese. Supongamos que usted es la persona que está interesada en financiar armas nucleares. ¿Usted lo haría a través de una empresa de química o de transporte? No, de química sería como que muy evidente, no sé. Ahí es donde yo quería llegar. Ajá. Lo haría a través de una empresa que le pueda usted beneficiar, que al final, cuando usted tenga sus armas, las pueda movilizar. ¿Entiende? Esa es la visual. Yo aquí le estoy poniendo la visual de ustedes como futuros empresarios, por decirlo de una manera. Recuerden que esto son actividades no lícitas, pero es para que ustedes entiendan viéndole la parte del ejemplo, más allá de lo técnico. Sí, claro. En cuanto, y para creo que Dougla abrió el micrófono. Adelante, señor Santiago. Buenas noches, estaba escuchando para que me saquen de una dudita que tengo. Con respecto a lo que se hablaba, ¿me escuchan? Sí, sí. Con respecto a lo que se hablaban, como dice el profesor, que si vas a negociar con armas, que lo mejor es una empresa de transporte y no una química, se puede crear una empresa cuyo objeto es la actividad. Es muy fácil, tengo una de transporte, también de químico, vendo caraotas, hoy en día eso se permite. Que el SAREN está regulando la actividad es otra cosa, pero te permite tener varias actividades. También puedo tener una empresa de químico y una empresa de transporte. Las dos son una fachada. ¿Me explico? Voy a retroceder un poquitico cuando hablaban sobre los capitales, los aumentos. Cuando vas a presentar un aumento de capital en una compañía, en cualquier registro, tienes que firmar una declaración de administración de capital. Esa es la base de lo que te sirve. Eso es todo lo que tú haces. Que lo puedes hacer en efectivo, puedes hacerlo por revalorización de activos que no están permitiendo, deuda pagar a accionistas. Considero que no se le hace un poco. Inclusive estaba esperando que algunos nombraran los casinos, que en mi opinión personal creo que ahí debe haber mucha legitimación de capital. ¿Cómo controlan esa actividad? Gracias. Pero ¿cuáles actividades? Los casinos, está colocando el caso de los casinos. Interesante. Esta es la segunda vez que me preguntan eso en una clase de esta área. Fíjense algo. Para ver, ¿por dónde podríamos comenzar para responder eso? Primero, los casinos en el ámbito bancario es una actividad no aceptada. Una actividad no aceptada, por lo menos en el caso del mercantil es una actividad no aceptada. Pero supongamos que fuera una actividad aceptada. Si usted me estaría preguntando a mí, y evidentemente me estará preguntando, ¿no? Pero estamos hablando de un ejemplo. Yo le pediría dos condiciones. Nuevamente,
proveniencia del dinero y la constante justificación de la movilidad diaria. Porque si bien es cierto, los casinos tienen una alta recurrencia de dinero. La cuestión no sería la recurrencia de dinero, sino quiénes son las personas que están poniendo dinero en esos casinos. Y adicional a eso, quiénes serían esas personas proveedores o inversores a los casinos. En la actualidad en Venezuela, si nos ponemos a ver un poquito la junta directiva o más allá de la junta directiva, los inversionistas, la gran mayoría, sin entrar en condiciones de política, por supuesto, esto es un ejemplo, son militares. Entonces, tienes como un condicionando, un detonante ahí que, bueno, te lleva a considerar, ajá, porque todos esos accionistas son militares o porque son empresas del sector tal. A mí recientemente en una de las asesorías que yo estuve haciendo, un general precisamente me dijo, no, profesor, yo estoy interesado en invertir en unos casinos que están en Caracas, por cierto, aquí en Caracas. Yo le dije, y él me pregunta, ¿usted considera que yo debería hacer directamente o nombro un testaferro? Y yo, bueno, básicamente le respondí, se supone que yo soy la última persona a la que usted le tiene que preguntar eso porque yo trabajo en banco mercantil. Pero si yo quisiera, yo evidentemente no me presentara como general a hacer la inversión. Y vamos a poner un plus adicional. Recordemos en materia de legitimación de capitales que es lo que se llama PEC, personas políticamente expuestas. Y entre las personas políticamente expuestas entran esos altos cargos, que podríamos poner el ejemplo que estamos hablando del general. Entonces, esto sería una de las medidas para poder administrar el riesgo en el ámbito de los casinos. Pero probablemente le informo que los casinos son actividades no aceptadas. Son por lo general actividades no aceptadas en el sistema financiero precisamente por ese constante movilidad de la alta variedad de riesgo que estamos hablando del VaR, que es el valor actual de riesgo, llevándolo un poquito al ámbito de valores. Cuando hablas, Albertson, de que es una actividad no aceptada, entonces estos casinos que existían y que posiblemente, o ya existen algunos otros, pues fueron autorizados, ¿cómo abren cuentas bancarias? ¿Cómo manejan el dinero? Lo que pasa es que una cosa es que ciertas personas naturales abran cuentas y interpongan casinos, y otra cosa es que el casino abra una cuenta jurídica. Ya. Es diferente. Pero de por sí, los casinos son actividades no aceptadas. Ya. Perfecto. Gracias por la información. Muy agradecido. ¿Cómo no? Ahora hablando de los objetivos. Esto un poquito para poder apalancarse lo que vimos el día de ayer, cuando hablábamos de identificar riesgos, desarrollar políticas, coordinación local. El luchar contra el lavado de activos, recordemos que el lavado de activos es lo mismo que legitimación de capital. Perdone. Ya estoy viendo que como que se te fue la luz allá. Sí, señor. Sí. Ya. Vamos a hacer un paréntesis. Albertson, vamos a hacer un paréntesis y unos 10 minuticos para retornar. Buenas noches. Estoy llamando al piso 24, me apagaron la luz. Ah, se apagó automática. No, lo que pasa es que yo todavía me encuentro aquí en la oficina. Piso 24 en el ala B. Agradecido, estimado. Ah, ya está listo. Ah, bueno. Continúa entonces. Entonces, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores, establecer poderes, responsabilidades, autoridades de investigación, mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información. Ahí estaríamos hablando de la política que conozca a su cliente, como estábamos hablando ahorita de por qué poder medir a esos casinos. Bueno, poder disponer de la información de esos casinos y facilitar la cooperatividad internacional. Hay muchos estándares internacionales, como por ejemplo el GAFIC, que le pide información a los organismos nacionales, que serían la UNIF, la USUDEBAN, para establecer esa responsabilidad o esa cooperación en materia nacional e internacional.
Ok, fíjense algo. Los riesgos asociados a la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando hablábamos ayer de los diferentes riesgos, y por eso era importante empezar con eso, es importante hablar. Y no solamente son estos, pero estos son los que atacan o vulneran directamente a esta área y son los riesgos operacionales, que es la continuidad del negocio, los riesgos legales, que está de mano del riesgo reputacional, ya hablando del ámbito de esta condición de esta empresa, si es una empresa realmente estructurada, el riesgo reputacional, que es esa condición, esa reputación de esa empresa dentro del sector. Un ejemplo, no es lo mismo decir banco mercantil a decir banco Banesco. Y ojo, no porque traje mercantil, pero la reputación es distinta. El riesgo contagio, que es la concatenación de los demás riesgos en el mismo sector. Todos estos son riesgos que cuando el riesgo de legitimación de capitales se detecta, se ven afectados todos los demás. Porque suponemos que un marco mercantil el día de mañana se detecta que está en materia de legitimación de capitales, automáticamente se activa el riesgo reputacional, se activa el riesgo operacional, el riesgo legal y el riesgo de contagio. Y creo que en ese mismo orden, siendo el más importante en este momento, el riesgo reputacional. Reputacional. Porque el riesgo reputacional como que de una vez engloba los otros tres. Porque caes en duda de que, ajá, pero ven acá, como un banco, como un mercantil, reputacionalmente cayó en eso. Entonces comenzamos a ver todos los demás riesgos que van disparándose. ¿Cómo minimizar el riesgo? Duda de negocios fáciles. Efectivamente, esas empresas que generan capital así rápido, esos inversionistas que tienen dinero, que le llegan al sector, al señor Wilmer. Bueno, vamos a invertir. Yo tengo $400,000 para montar. Ya va, pero ¿y tú quién eres? No, yo tengo el dinero, lo reuní hace como 3 años para acá. Está como raro. Nunca preste su nombre. Recordemos que la intermediación es precisamente el ámbito del testaferro. Nunca preste sus productos financieros. Supongamos que yo tengo $4,000 y le digo al señor Damián, coño, señor Damián, usted tendrá una cuenta en el extranjero, que necesito hacer una transferencia. Y resulta que ese dinero mío lo traje porque vendí droga. Y la institución financiera se da cuenta que ese movimiento fue extraño en su cuenta, a ustedes que lo van a llamar. Entonces, siempre pregunte el origen y el destino de los fondos, lo que les estoy diciendo y lo que le vengo diciendo desde un principio. El estándar en materia de administración de riesgos de estimación de capital es el origen y el destino de los fondos. ¿De dónde ese dinero viene y a dónde va? Porque aquí la intermediación está en yo soy la persona, el inicio y el final. Siempre sea cuidadoso con los documentos a recibir y asegúrese que estén completos, válidos para los corredores de seguro. Esas personas que están constantemente buscando pólizas, buscando intermediarios. Siempre anteponer los principios éticos al logro de las metas comerciales. Válido para los intermediarios de seguro. Que puede ser que a lo mejor un intermediario no tiene la intención de crear una cartera reputacional, sino sencillamente generar metas. Y busco quizás clientes de dudosa procedencia. Siempre recordar que una buena gestión minimizará el riesgo operativo, reputacional individual, cultura de riesgo, ética profesional. Una persona éticamente profesional no va a atender a una persona que esté dispuesto a legitimar dinero, al menos que necesite el dinero. Pero la ética siempre se interpone, o por lo menos esa es mi visión. Beneficios de la administración de riesgo. Se recordaban ayer cuando hablábamos de, pero el valor, el beneficio, este es realmente el beneficio de la administración de riesgo. Fíjense todo lo que hemos venido hablando, cómo esto puede perjudicarlo a ustedes como un inversionista, como un intermediario, y usted a lo mejor no lo sabe. A lo mejor usted está invirtiendo en empresa, en un local de teléfono, y usted no tiene absolutamente idea que ese local de teléfono es el intermediario para legitimar capitales. Facilita el logro de los objetivos estratégicos, ya sea los objetivos estratégicos de usted como persona.
¿Cuál es el objetivo estratégico mío como persona? Bueno, soy un inversionista. El objetivo estratégico de una empresa, generar capital, utilidad. ¿Utilidad para quién? Para los accionistas. Hace que las entidades tomen conciencia del riesgo y los riesgos asociados. El ejemplo que les puse de Banco Mercantil, Banco Banesco. Se activa el riesgo de legitimación de capitales y asegúrese que va a activarse los demás. Un ejemplo breve, BOD. Cuando pasó lo de BOD a nivel internacional, lo primero que se dijo, empresa posiblemente en materia de lavado de dinero. ¿Qué sucedió? La reputación. Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes dijeron el conglomerado. De una vez, ¿qué pasó? El riesgo operacional. La gente sacó su cuenta. De una vez, riesgo contagio. Ninguna empresa del sector bancario quería asociarse con ellos. Todos los reguladores necesitaron la expropiación y determinación de sus bienes. Y fue sencillamente la noticia de que posiblemente estaba haciendo el lavado de dinero. Al final sí. Facilita el mejoramiento de los controles internos. ¿Cuáles controles? Auditoría interna, Contraloría, recursos humanos, todo lo que sea parte de la alta instancia. Optimiza la asignación de recursos. Los accionistas, esas personas que están invirtiendo, o yo como inversor, que ese dinero sea realmente manejado como debe ser. Facilita el aprovechamiento de las oportunidades del negocio en un marco de operaciones sanas. Un inversionista yo creo que está dispuesto a generar una inversión y que eso no sea desviado de los principios que uno estipula. Fortalece la cultura de autocontrol. Esa alta instancia que constantemente está dedicada o determinada por la empresa y que está, vamos a hacer, si Mercantil le va bien, a mí me va bien. Si a su corretaje, al ministerio les va bien, a usted le va bien. Entonces, la cultura de autocontrol nos beneficia y los beneficia. Permite una flexibilidad ante el cambio de entorno. Si una empresa administra el riesgo, se va a ver no limitado a que el riesgo, esos riesgos, lo afecte y lo saque del mercado. Ejemplo, BOD. Ejemplo, cuando en su momento lo de seguro la vitalicia. Ok. El día de ayer, el doctor Mena habló un poquito de las materias de riesgo y yo lo vuelvo a traer a cotación. ¿Por qué? Porque la matriz de riesgo básicamente es la herramienta de control y gestión. La herramienta de control y gestión que te va a permitir poder evaluar todo eso que vimos anteriormente. Solamente que cuando uno va al ámbito de la administración de riesgo, realmente lo que te busca, y de hecho la regulación te lo exige, medir políticas, medir procesos, productos, servicios, porque todo esto, los procesos, pueden ser mecanismos para poder lavar dinero. Yo creo que uno de los estándares en la matriz de riesgo, lo que se le debe crear mayor importancia, es el análisis de los servicios y los productos, porque cada producto tiene un riesgo diferente. No es lo mismo lavar dinero a través de depósitos constantes, a través de transferencias internacionales. Entonces, esos productos y servicios van a tener que ser medidos cautelosamente. Incluso la matriz de riesgo se considera las políticas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de esa política de la autoevaluación anual, de la autoevaluación semestral? Esa matriz de riesgo debe ser constantemente actualizada. En Mercantil Banco Universal, yo administro la matriz de riesgo, también lo hago mensual, lo hago semestral y lo hago anual. Entonces, ¿qué sucede? A efecto de los sujetos obligados, llámese sujetos obligados, banca, corretaje de seguros, empresa de seguros, bolsa de valores, entre otros, le va a permitir analizar los factores exógenos y endógenos que generan estos riesgos, esos riesgos externos e internos que nos van a afectar a nosotros. Por tanto, la matriz de riesgo, ¿qué es lo que permite? Evaluar la efectividad de una adecuada gestión. ¿Por qué la efectividad? Porque si esa matriz no está bien parametrizada, eso lo vamos un poquito mañana cuando hablemos de perfilamiento, o bien categorizada, difícilmente vas a evaluar los riesgos como debe ser. Porque si para mí es irrelevante analizar los productos,
que estamos haciendo. Ujú. Fíjense algo, y para cerrar este punto de los principios de prevención. Actividades vulnerables. ¿Qué quiere decir con actividades vulnerables? Que se pueden considerar esas actividades que son las más usadas para legitimar juegos de sorteo, tarjetas de prepago y cupones, las obras de arte, traslado de custodio de valores, donativos. En el área de legitimación de capitales, las OSFL, que son las organizaciones de lucro, es un ámbito muy regulado. De hecho, la normativa casi que en un mes te puede mandar 4 actualizaciones: chequeo de viajeros, mutuo préstamo, los vehículos. Fíjense que en la actualidad, no sé si ustedes se han percatado, pero como hay concesionarios y todos los concesionarios traen de Estados Unidos, se las dejo ahí. Servicios profesionales, administradores, abogados, contadores. Esos son que por cierto somos todos los que estamos aquí. Creo que lo que se salva es el profesor. No, mentira, porque los economistas también entran, profesor. Así que eso también es una actividad vulnerable. Comercio exterior, la compra y venta de inmuebles, metales y joyas, blindaje y el arrendamiento. Son actividades que se pueden prestar fácilmente para la actividad y que, bueno, generan ciertas condiciones que aplican, como quien diría. Aquí también podríamos incluir en juegos de sorteo, estimado, y fíjense que es el primerito, casinos. Uh-huh. Eso es correcto, ese es el primero y que se incorpora. Y fíjate que acaba muy bien decir tú, Alberto, de que mañana a través del perfilamiento vamos a visualizar con mayor claridad la matriz de riesgo. La matriz de riesgo de legitimar capitales es la que vamos a, déjame dejar de compartir. Uh-huh. La matriz de riesgo de legitimar capitales, eso es lo que vamos a visualizar mañana de forma tal de que podamos visualizarla para la podamos visualizar para empresas del área de servicios financieros, pero que también la podamos visualizar de forma tal en otro tipo de empresas. Denme un segundo que quiero dejar de compartir esto. Ok, para hacer un paréntesis y en ese sentido, ok, ahora sí. En ese sentido, hacer un pequeño paréntesis de unos 10 minutos para hablar de algo muy importante, porque con el ejemplo que el profesor Albertson colocaba de posibles daños en legitimar capitales, es de suma importancia el gobierno corporativo, y eso es lo que vamos a trabajar como fin de la sesión de hoy, y dejar abierto lo que corresponde a la matriz de riesgo de legitimar capitales, y otras que estamos montando, que sería la matriz de riesgo para otro tipo de empresa, viendo que el señor Santiago está bien interesado en que eso lo veamos de esa manera. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis de unos 10 minuticos. Son las 7:43, a las 7:55 nos volvemos a conectar, y con eso completamos la sesión de esta noche mirando todo lo relativo a gobierno corporativo. Voy a dejar de grabar y retornamos en unos 10 minutos aproximadamente. Buenas noches, mucho éxito y nos vemos mañana. Vale, pues. Ok, continuamos nuestra sesión de hoy y vamos a señalar lo referente al gobierno corporativo. Ya vamos a dar algunas orientaciones. Vamos a compartir pantalla. Ok. Esta segunda parte del curso y de lo que tenemos previsto para esta noche
tiene que ver exactamente con la administración de riesgo y cómo toda la empresa, todos los componentes de la empresa, todas las unidades de la empresa deben de trabajar en la orientación necesaria con el objeto de administrar los riesgos y minimizar los riesgos que tan sabiamente el profesor Albertson lo venía comentando y colocaba varios ejemplos de la legitimación de capitales y de financiamiento al terrorismo y de la otra sección que es la de las armas masivas. Y se colocaron varios ejemplos. En ese sentido, nosotros vamos a abordar varios aspectos que tienen que ver con el gobierno corporativo y lo primero es que vamos a hacer una definición muy amplia del gobierno corporativo. Luego vamos a establecer los objetivos estratégicos. Uno de los aspectos clave como es el gobierno corporativo como generador de valor y las principales funciones que se desarrollan a través del gobierno corporativo. Todo esto que vamos a visualizar es con el objetivo de la administración de riesgo y por eso les señalaba hace rato que vamos a construir, ya tenemos lista la matriz de riesgo para la legitimación de capitales, pero vamos a construir otras matrices de riesgo para las empresas que no necesariamente sean banca, sean seguros o sean áreas del mundo del mercado de valores. En ese sentido, yo quería, antes de abrir la definición y empezar a abordar de forma llena el tema, quería que me comentara señor Santiago. Señor Santiago, desde el punto de vista de una empresa privada, nosotros llevándonos toda esta actividad a una empresa privada, ¿cuáles son las actividades medulares de una empresa sobre los cuales hay que controlar posibles eventos de riesgo? ¿Cuáles serían esas actividades medulares en las empresas? ¿Nos puede comentar, por favor? Mira, podemos decir como dijo el profesor Anderson, la empresa de transporte. Pero dentro de las empresas de transporte, ¿cuál sería la actividad medular que había que controlar y que habría que tratar de minimizar los eventos de riesgo que se pudieran generar? Mira, en una opinión muy personal te voy a decir que cualquier empresa que tenga independientemente del objeto puede legitimar capitales. No, considero que no hay una en específico. Por eso, el objetivo es que no solamente trabajemos con las tres áreas que corresponden por el hecho de la normativa legal y los oficiales de cumplimiento, porque como dice usted, cualquier empresa, no importa el objeto para el cual fue creada, puede legitimar capitales. Pero dentro de esas empresas, ¿qué cuidaría usted? ¿Qué sería lo primero que habría que cuidar para que no se produzcan eventos de riesgo y si se producen sean los menos posibles? ¿Qué? Puedes crear una empresa de venta de automóviles, ejemplo. Sirve para legitimar capitales. Pero la otra pregunta va a ser eso. ¿Quiénes hacen los dueños de ese vehículo? ¿Entiendes? Tienes toda la capacidad para averiguar, investigar de dónde provienen esos fondos. Exactamente. Pero te puedes encontrar con una pared. No sé si me está captando lo que te quiero decir. Por supuesto. Y tu investigación llegó hasta ahí. Y tu investigación llega hasta ahí. Es hay que lamentar mucho que esa es la situación que hoy en día está ocurriendo en el país, con la mayor parte de las empresas que se están constituyendo. Ya no se da, como dije ayer, por la pandemia, lo que venía colocando en el país, son contadas las empresas que están funcionando.
y el que venga y coloque X, empresa con carro último modelo. Obvio que hay que hacer un seguimiento a esa empresa. Pero cuando llegue, se le pregunta, ¿cuáles son los fondos? Yo soy fulano de tal, te quedaste tranquilo, no puedes hacer nada. Entonces, repito, cualquier empresa se presta para retirar capital. No veo que haya una en específico. Capto completamente. Desde la venta de... Bueno, te lo voy a poner más sencillito. ¿Cómo se puede la capital? En el mercado de las pulgas en Maracaibo. Ajá. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ahí corren el dólar para atrás y para adelante. ¿Ah? ¿Quién controla eso? Nadie. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, y me lo colocaste en un ambiente bien pequeñito, pero entonces yo te lo puedo colocar en un ambiente más grande. Estas enormes construcciones que hemos estado viendo a lo largo del país, la creación de muchas empresas. ¿De dónde? Bueno, no vayamos muy lejos, por aquí cerca, creo. Hay como 4, 5, 7 construcciones, pues, pero ¿qué se puede hacer, profesor? Dígame. Sí, ahí el tema está, Douglas, por eso quería arrancar a discutir eso contigo, porque es que todo eso parte de la base, de como lo decía el profesor Albertson, de la ética que se tenga en los negocios. Ya te voy a dar la palabra, Wilmer, de la ética que se tengan en los negocios y que sean de la forma más honesta posible. Porque fíjense que hay cualquier cantidad de normativa, cualquier cantidad de leyes y las cosas siguen sucediendo. Adelante, Wilmer. Profesor, usted ahorita comentaba dentro del ejemplo las grandes construcciones que se están desarrollando. Bueno, yo puedo hablar por Caracas, no sé en el resto del país. Y en base a lo que estaban conversando de qué es lo que uno debería tratar de controlar dentro de este tipo de industrias, yo considero, no sé, no tengo tanta experiencia ni pericia en el ámbito empresarial, ya que estas empresas, son empresas, me imagino, de grandes capitales por la cantidad de obras que se están generando, la cantidad de empleo, todo lo que conlleva una obra de esa magnitud. Pero considero que lo primero que debe ver es el origen de esos fondos, el origen, y en eso me afianzo en lo que comentaba el doctor Dula, en relación a cuando registras una empresa de esa índole, o sea, el capital social, de dónde proviene, cuál es el inventario. Todo este tipo de cosas es lo que se debería controlar para prevenir la legitimación de capitales y prevenir las futuras inversiones que traen consigo todo este tipo de construcciones, por ejemplo, en ese sector. Sí, que es uno de los sectores más llamativos, porque ahí puedes ver tú la cantidad de dinero que se requiere para construir edificios. Y entonces cuando tú comienzas a ver, wow, con una economía tan pequeña como la que tenemos y esos edificios faraónicos que se vienen construyendo, uno le entra en suspicacia saber, bueno, pero estos son edificios de oficina, ¿cómo van a estar estos edificios vacíos? La pandemia afectó un gentío, pero aquí se sigue construyendo. Entonces, ahí entra uno en una serie de suspicacias y muy bien lo decías tú, Wilmer, es responsabilidad de los entes, llámese banca, llámese seguro, llámese bolsa, mercado de valores, la protección y el saber de dónde provienen los fondos y hacia dónde se dirigen, que creo que es la clave de todo este negocio. Y por supuesto, dentro de estas instituciones tiene que haber lo que se suele denominar como gobierno corporativo, no solo en estas instituciones y en las empresas en generales también. Veamos qué significa el gobierno corporativo y cómo lo podemos relacionar con esto de la legitimación de capitales. Textualmente, nos señala el material que es un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa.
conjunto de normas, principios, o sea, lo que señalan son, de esta manera es que nos vamos a guiar, y los órganos de gobierno de una empresa son los que definen cuál es la guía y cuál es la orientación. Esos órganos de gobierno dentro de una organización, dentro de una empresa, como lo señalamos acá, el consejo de administración, la junta directiva, los accionistas y el resto de las partes interesadas, que serían los directores, los vicepresidentes, los gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de gobierno corporativo, habla de un grupo de personas que son los órganos de gobierno de una empresa, y que se supone que esta es la cabeza y la que define hacia dónde se dirige la organización. Por eso, con el ejemplo que colocaba el profesor Alberto, en decir de que alguno de los bancos, y dio nombre de uno de ellos, donde se ha visto muy afectado desde el punto de vista del riesgo reputacional, porque precisamente han habido, uno no tiene prueba, pero lo que suele leer en las notas de prensa y en los informes es que aparentemente han habido manejos irregulares, y eso ha afectado, por supuesto, la visión de la empresa. Y ahí entonces uno dice, y uno puede prever, bueno, pero es que ahí como que ha faltado lo que se conoce como gobierno corporativo, porque si son los órganos del gobierno de una empresa, el consejo de administración, la junta directiva, los mismos accionistas, entonces aquí es difícil señalar, bueno, pero ¿qué ha pasado? Sino que los que dirigen la empresa han cometido una serie de irregularidades o han permitido que esas se cometan, porque precisamente han estado faltando a la ética. Y en ese orden, fíjense lo que señala aquí la última parte de la definición, estos órganos de gobierno estipulan las reglas por las que se toman las decisiones y se genera el valor dentro de la organización. Pero entonces aquí hay una serie de responsables, en este caso de esta institución que mencionaba el profesor Parra, y que vienen de la cabeza de la institución, desde el consejo de administración, de la junta directiva, los propios accionistas, hasta ver las situaciones que han venido sucediendo y que por su intermedio pudiera ser de que se ha venido lavando capitales o haciendo operaciones irregulares. Y esta situación, que fue vox populi porque apareció en todas partes, por supuesto que perjudicó a esa entidad bancaria, y tanto es así que ha estado en proceso de negociación, lo va a adquirir otra institución bancaria que viene creciendo muy rápidamente desde hace ya unos 10, 12 años, con una sana administración, y están negociando la compra de ciertos activos de esta entidad que desde el punto de vista reputacional se ha afectado muchísimo. Ahora bien, fíjense en esta otra lámina lo que nosotros podemos visualizar acerca de lo que son los objetivos estratégicos del gobierno corporativo. Existen varios de los objetivos estratégicos, pero en fin, es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Simplemente nos está diciendo esto que está allí, que para que favorezca las inversiones en la empresa, haya estabilidad en el negocio y la estabilidad financiera en sus números, debe crearse un ambiente de confianza y de transparencia, rendición de cuentas. Y sigo con el mismo ejemplo en el cual esta empresa se ha visto afectada en sus negocios, en su integridad, la estabilidad financiera ha estado bien difícil, y desde hace ya creo que más de un año está intervenida por la Superintendencia de Bancos, y con todo y eso se siguen haciendo algunas cosas irregulares. Fíjense el tamaño de la empresa,
no han podido cancelarle a honrar con muchos de sus accionistas o de sus inversionistas, y tienen esa dificultad. 4 aspectos que marcan los objetivos estratégicos. El primero de los aspectos es el cumplimiento normativo. Y aquí Wilmer maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la parte legal. Si hay una serie de normativas, si hay una serie de leyes, si hay una serie de decisiones que señalan el comportamiento de las empresas, estamos hablando de las empresas en general y de las empresas en particular, banca, seguro, bolsa, entonces debe haber un cumplimiento normativo y el gobierno corporativo ha de fijar políticas y procedimientos precisamente para que se garantice ese marco normativo que exigen las normas y que se articulen entre las normativas de gobierno. Entonces, el primero de los aspectos es el cumplimiento normativo. Por supuesto, este cumplimiento normativo y las políticas y procedimientos van a facilitar la toma de decisiones. Toma de decisiones que haría la junta directiva y los órganos de menor nivel desde el punto de vista de dirección estratégica y políticas corporativas. Pero esta toma de decisiones precisamente debe conllevar a que haya estabilidad financiera y que los negocios se manejen de manera correcta. El tercero de los aspectos que deben manejarse son los mecanismos de control. Hay que diseñar un plan estratégico que permitan a estas instituciones, y el diseño de un plan estratégico viene desde la alta dirección de ese tipo de empresas, de esos mecanismos de control precisamente para evitar las actividades que pudieran estarse cometiendo y que desde ese punto de vista no se estarían cumpliendo dentro del marco normativo. Y de eso ya hemos estado viendo varias de ellas. Y por último, dentro de los objetivos estratégicos están las relaciones que tiene que haber entre los consejos de administración, la junta directiva y los accionistas, porque al fin y al cabo lo que se busca es que haya armonía y se articulen las normas de gobierno. Le pregunto a Deyalín, esto que estamos presentando, Deyalín, también aplica para las empresas, como el caso en la cual tú trabajas y que también lo hace el señor Santiago. Este marco de cumplimiento y este marco de articulación de normas de gobierno aplicarían para ese tipo de empresas también, o simplemente es para las empresas de la banca, seguro y bolsa de valores. Adelante, Deyalín. No, profe, también aplica a las empresas privadas, pues, o sea, las empresas que no están enfocadas directamente a lo que usted refiere. Lo que es el enfoque, de repente es más general, o sea, no está dirigido directamente a lo que estamos tratando hoy, que es legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, pero sí es aplicado en términos generales dentro de las organizaciones, por lo menos dentro de la que laboramos nosotros, sí existe esta estructura como tal, que es lo que usted está manifestando acá. O sea, existen... ¿Y para qué fue creada esa estructura? El fin último, ¿cuál es? La confiabilidad de la organización como tal. O sea, los riesgos en que puedas, los riesgos, al fin y al cabo son los riesgos. Sí. En lo que puedas llegar. Exactamente. O sea, cómo queda parada la organización, cómo es vista la organización ante las partes interesadas. O sea, cuando hablo de partes interesadas es en términos generales, pues, dependiendo del lugar en donde estés en un momento dado. Puedes estar las como partes proveedor. interesadas pudieran ser lo que nosotros denominamos en finanzas, y aquí hay varios contadores que manejan esa temática, que son los stakeholders, que son los terceros interesados. Por ejemplo, un proveedor de mercancía
Para mi empresa es un interesado y le interesa a ese proveedor que a la empresa a quien yo le estoy suministrando productos, servicios, sea de la más alta calidad, porque precisamente si esa empresa se maneja adecuadamente dentro de un marco normativo, entonces yo puedo darle y suministrarle mis servicios, pues como tal. Sí, para un organismo público, También. para las mismas entidades bancarias, para los clientes. De hecho, sirve a veces hasta de ejemplo a seguir, porque muchas veces llevar una estructura así y te hace que otras organizaciones te pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas tú esto? ¿De qué manera está estructurado? Porque vemos que ustedes están enfocados en esto. O sea, sí, obligatoriamente tiene que existir una estructura como tal. Un gobierno corporativo ahora, de aquí la importancia de aclarar lo que es esta parte de legitimación de capitales, ¿no? Porque aun cuando sabemos que es competencia directa de repente de la parte de la banca o de las empresas aseguradoras. De alguna manera, pues es importante nosotros también saber cómo, en qué momento podemos ser blanco de eso. Y con entonces, eso, por lo menos saberlo. Con eso compartimos el criterio que decía el señor Santiago de que cualquier empresa hoy en día puede ser blanco de legitimar capitales. Correcto, pero por lo menos saber puntos claves que uno pudiese de repente, encender el bombillito de alerta, ok, tengo que cuidar esto, o pudiera servir también para reforzar los controles que ya tenemos contra ese tipo de riesgo. Eso es correcto, porque ya tiene establecido un marco normativo para tu riesgo y simplemente ahora los cuidas más, pues, y eres más precisa sobre ese particular. Correcto. Quiero dejar que sea, buscando el nombre, que sea, uy, se me fue, que sea Davián, si en el campo de Davián, si en el campo de allá de la empresa cooperativa con la que ustedes están trabajando, ya tienen al montado lo que es esta visión de lo que sería gobierno corporativo. Adelante, Davián. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Con referente al manual de gobierno corporativo, sí estamos enfocados sobre eso y sobre esa terminología, ya que también somos una unidad regulada por la actividad aseguradora, por la superintendencia de la actividad aseguradora, y tenemos nuestro trabajo sobre eso. Y genéricamente, con referente a mi, como lo dije ayer, contador independiente de algunas empresas, no hay un gobierno corporativo como tal estructurado, pero sí se maneja de manera empírica esos controles, pero no con la misma debida diligencia, ya que sea una empresa regulada. Estoy en clase. Me disculpan, es que me está llamando mi hija que andaba por la calle. Me disculpa, Debian, te copié lo último, señalando de que ustedes como empresa están reguladas, y que por supuesto deben estar trabajando sobre esos aspectos, pero desde el punto de vista de tu trabajo como contador independiente, debes estar haciendo asesoría en ese sentido. Sí, señor. Y mucho más con referente en la parte donde me encuentro ubicado, que es la frontera, que sí se presta mucho para la legitimación de capitales. Por supuesto. Y nos utilizan o nos buscan para poder asegurar, atestiguar los orígenes de los fondos de esas personas. Quizás el origen del fondo, uno puede imaginarse de dónde viene, pero también puede precisar hacia cuál es el destino, y el destino final es que termine siendo blanqueado y que se incorpore en la actividad económica del país, pues, por supuesto. Exactamente. Perdón. Sí. Blanquear el dinero, hacer un blanqueo de dinero y de capitales, no solamente de dinero, sino de propiedades, como lo decía el profesor anterior.
obras de arte, vehículos, participación en empresas, bienes raíces. Activos en general, David. Sí, señor. Claro, porque a través de una participación accionaria en la empresa, bueno, mi aporte son 10 quintas que tengo allí y que las compré producto de ese dinero, pero ahora necesito que eso ya sea blanqueado. Pues entonces, esa es una de las maneras sobre las cuales se pudiera hacer. Entonces, la creación de este gobierno corporativo es vital y, como decía Deyalín también, es vital en todas las empresas y que no hay un modelo único, sino que dependiendo y configurando el tamaño de la misma y el objeto a lo cual esa empresa se dedique, entonces es importante diseñar cuál sería el tipo de gobierno corporativo, porque no necesariamente hay un consejo de administración, pero si hay una junta directiva, entonces dependiendo del tamaño de la organización. Ahora bien, vuelvo contigo, Davián, porque quiero que me comente si la creación de gobierno corporativo genera valor. En tu opinión, el crear el gobierno corporativo en las instituciones genera valor para la empresa. Sí, sí genera un valor muy importante con referente a qué. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo me va a minimizar el riesgo que podamos tener empresas, que va a beneficiar a mayor brevedad a los accionistas, a los empleados, a los proveedores y a la rentabilidad o la durabilidad de la empresa en el mercado. Fíjate que mientras estabas hablando, yo cambié la lámina para señalarte que sí, y yo comparto plenamente también contigo esa apreciación. Las normas de un buen gobierno, o sea, la creación del gobierno y que funcione adecuadamente, es un elemento clave. En primer lugar, para aumentar el valor de la empresa. En segundo lugar, para reducir costos y ampliar el valor de los mercados. Pues. Si la junta directiva funciona adecuadamente, hacia abajo tienen que funcionar adecuadamente también y ha de hacer para la empresa muy atractivo dentro del mercado. Y si yo cotizo, por ejemplo, en bolsa, el precio de mis acciones van a subir muy rápidamente. Y si no cotizo en bolsa, sino que soy simplemente una empresa, bueno, a la hora de presentar mis documentos para la solicitud de créditos bancarios, de financiamiento de empresa de gobierno, soy bien vista porque manejo un buen gobierno corporativo y me genera valor. Por lo tanto, las condiciones... Adelante. No, tranquilo, perfecto. Ajá. La estructura de gobierno será, como yo lo señalo para acá, como una condición necesaria para que la toma de decisiones funcione como una palanca. Entonces, si queremos aumentar la competitividad y ya lo veíamos en ciertos sectores y lo comentábamos desde ayer, hay ciertos sectores de la economía en los cuales hay mucha competitividad, están naciendo muchas empresas y están siendo muy competitivas. Entonces, esta creación de gobierno y, por supuesto, protegiendo y mirando los riesgos que se pueda derivar de la legitimación de capitales, por supuesto que haría que la empresa aumente su competitividad en el mercado. Entonces, lo que estamos tratando de dilucidar es que exista lo que se suele denominar un buen gobierno corporativo. Por último, para cerrar la disertación de esta noche, nos quedaría que revisáramos dentro de las principales funciones o la principal función es que debe velar, ese gobierno corporativo debe velar porque todas las direcciones y gerencias se articulen de forma correcta. Y fíjense de la manera en que yo se lo estoy presentando. Aquí está el gobierno corporativo, los accionistas forman parte del gobierno corporativo, aquí está la junta directiva, aquí está el consejo de administración y es necesario que la dirección de la empresa y la gerencia administrativa trabajen de forma coherente, funcionen de forma coherente, haya comunicación, haya responsabilidades, la toma de decisiones para que esto que está aquí sea clave a la hora de mostrar la empresa. Si esto es clave,
y quiero que esta noche ha estado muy calladita. Mañana no la voy a perdonar a la señora Eglis, no la voy a perdonar mañana. Mañana me va a hablar bastante cuando estemos diseñando los otros aspectos, pero quiero que María Alejandra nos participe ahora y nos diga si esto que estamos mostrando puede aminorar los riesgos y aminorar los riesgos de legitimar capital. Adelante, María Alejandra. Claro que sí. Toda esta presentación y toda esta exposición me ha dado mucho mayor conocimiento de que cada vez estas herramientas son más útiles para disminuir todos los riesgos y toda la legitimación de capitales o lavado de dinero que se pueda presentar en la empresa de seguro. Tanto es así que normalmente, anteriormente, apenas se le pedía al cliente, deme su cédula de identidad. Ahora no. Ahora para yo poder tomar un cliente nuevo, hasta para poderle cotizar, ya yo necesito pedirle otra gran cantidad de requisitos, de documentos, que anteriormente no se le solicitaba al cliente. Y ahorita le estamos pidiendo hasta, deme tus estados de cuenta, dame un estado financiero, para saber de dónde provienen todos esos fondos. Que antes no se hacía, porque en parte, y yo me pongo a hacer el análisis, estamos hasta protegiéndonos a nosotros mismos como productores de seguro. Por supuesto que sí, María Alejandra, porque Exacto. como lo comentábamos anoche, te llega una empresa y te quiere solicitar que tú le ampares en diversas áreas de seguro y le protejas a la empresa con pólizas de seguro, y tú te tienes que cuidar, y lo manejamos en términos muy criollos, que cuidar en salud con esta empresa y de dónde provienen esos fondos. Exacto. Exacto. Por eso le digo que de un tiempo para acá que no se hacía, cada vez ahora se está investigando más al cliente. Porque, bueno, una parte de mi pregunta sería, ok, si no se investiga y el cliente adquiere una póliza sin saber de dónde vienen esos fondos, las sanciones a lo mejor sería para mí como productor o directamente a la empresa de seguro. Eso es correcto. Pero va a existir una sanción. Entonces, cada vez tenemos que cuidarnos y lamentablemente el cliente se siente como que perturbado o no le gusta que se le requiera mayor documentación, porque todavía no hay la cultura por completa de que el cliente entienda de que hasta por su propio bien, que se le está solicitando tanta documentación, pero no les gusta, a ver, se fastidia, se cansa y termina hasta, mira, no, ya no quiero la póliza, porque no les gusta buscar los otros requerimientos o requisitos que se les esté solicitando para adquirir esa documentación. Y eso está pasando. Vamos a partir de la buena fe de que él se molestó y dijo, oye, tú sí me pides papeles simplemente para que me asegure. Pero esos papeles a lo mejor, y entonces ahora quiero pensar mal, entonces esos papeles ese señor no los tiene. Exacto. Exactamente. No, y entonces cuando tú le pides, me trae por favor el acta constitutiva para ver cómo está constituida la empresa, quiénes la dirigen, cómo son sus órganos de gobierno, y quiero ver la estructura de gobierno. Entonces eso no lo tiene. Pero quiere solicitarte que tú le protejas a través de no quiere mostrar estados de cuenta, no quiere, o sea, les cuesta. Entonces ahí tú te pones caucioso, te entra la duda porque él no quiere mostrar estado de cuenta. Exactamente. Sí, entonces, claro, a veces es preferible, y yo estoy plenamente seguro que tú lo debes estar haciendo, María Alejandra. ¿Perdiste conectividad? Que no te veo. No, sí, sí lo escucho. No es que te me moviste. Yo estoy plenamente seguro que ese tipo de cliente para ti no es rentable. Es preferible que no. Porque lo que me vas a perjudicar. Sí, que antes le decíamos, no importa, después me das esta documentación. Después me los traes, no importa, lo importante era que tuviera el dinero para pagar la póliza. Eso es correcto. Pero ahora no. Ahora cada vez las empresas de seguro y nosotros como los productores de seguro estamos más a la cautela de que el cliente pueda cumplir con todos los requisitos antes de dar la probatoria para la póliza.
Eso es correcto. Deyalín levanta la mano. Adelante, Deyalín. No, que le quería acotar, o sea, bueno, no sé hasta qué punto el estado de cuenta bancario pudiese ser un requisito para la parte de la aseguradora, pero más que el estado de cuenta bancario, yo considero que podría ser los estados financieros, por lo menos del último ejercicio. Ya allí pues se puede observar el movimiento del flujo de caja que maneja ese posible cliente y que también le refleja de una manera más amplia, porque normalmente los estados financieros tienen que ser comparativos. Entonces, por ejemplo, se podría ver de mayor amplitud entre un ejercicio y el otro. Es decir, si tú le solicitas un estado financiero del último ejercicio, ponle 2021, pudieras observar cómo fue el comportamiento del 2020 también. Y entonces eso te podría ayudar a ver, a tener en términos más generales, a diferencia del estado de cuenta como tal, porque a veces el estado de cuenta es como que más reservado, más claro. Lo estoy hablando desde mi punto de vista. No sé hasta qué punto como aseguradora deba manejar esa documentación. Fíjate, voy a emitir opinión y después dejo a María Alejandra para que emita la de ella. El estado de cuenta simplemente lo que va a hacer es ratificarte los movimientos que tú tienes en los estados financieros. Y entonces, si en los estados de cuenta observas situaciones irregulares de que este mes entraron tantos millones, en el otro mes entraron tantos y después baja y sube, porque lo puedes ver en los estados de cuenta, entonces eso no te lo muestra los estados financieros, sino que te lo va mostrando acumulado, pero el estado de cuenta sí te lo puede mostrar. ¿Eso es correcto, María Alejandra? Sí, exacto. Y eso depende del tipo de póliza que se esté por hacer. No es igual hacer una póliza corporativa a hacer una póliza personal. Eso depende de cuál sea el producto a trabajar con el cliente. Aníbal acaba de levantar la mano. Adelante, Aníbal. Claro, y al momento, por lo menos en la empresa donde estoy, que es de corretaje de seguro, también eso va a depender totalmente de la empresa. La provincia administrativa y la regulación a través de la SODIASEC te establece una serie de requisitos que debe contener todos los expedientes de los clientes, o sea, indistintamente de que el cliente quiera no llevarlo para poder, la empresa de seguro y la empresa de corretaje de seguro tienen que tener esa documentación allí, y lo que te pide principalmente, más allá de estados de cuenta o movimientos financieros, es el impuesto sobre la renta, porque allí tú estableces cuánto generaste tú en el ejercicio fiscal 2021, cuántos fueron tus gastos, y de esa forma la empresa de seguros entiende y tiene conocimiento de cuáles son tus movimientos, cuáles son tus ingresos, y ante cualquier actividad sospechosa de que, bueno, tú dices que generaste en el impuesto sobre la renta 1.000 bolívares, pero estás tratando de tener una póliza de 4.000, 5.000 dólares, entonces puedes contraponer la información financiera sin involucrarte ya en asuntos privados como movimientos de cuenta, estados financieros, estados bancarios y todo eso. Deyalín. Sí, precisamente por eso yo lo decía, porque de repente en un estado de cuenta tú pudieras ver los últimos movimientos, pero hasta qué punto esos movimientos bancarios están legalizados. Entonces, ¿dónde lo ves? Lo ves en impuestos sobre la renta y por supuesto en los estados financieros que te debe concordar con impuestos sobre la renta. Por eso era que me refería o sea, la parte de mayor credibilidad, pues, o que te pudiera dar una certeza de que eso está declarado o está legalizado de alguna manera, pues te da un poquito más de confiabilidad desde mi punto de vista. Pero me imagino que todo eso, por supuesto, va aunado a lo que te exige la normativa como tal, que es lo que tú estás exponiendo. Eso es correcto. Y todo esto que estamos hablando es precisamente con el objeto de evitar, legitimar los capitales y prevenir los riesgos. Y en ese sentido, es nuestro curso, es el trabajo que debemos hacer. Para mañana, el profesor Parra tiene
como compromiso hablarnos del perfilamiento de la legitimación de capitales, y yo voy a trabajarle con una matriz de riesgo para legitimar capitales para que vean un tanto de dónde pueden ser lo que haya que revisar, los productos y los servicios, y dejo pendiente para que el día viernes podamos ver las otras matrices. Así que ya son 20 para las 9. No sé si ustedes tienen hambre, pero este señor sí tiene hambre porque almorzó muy temprano. Pues al menos que ustedes le traigan allí y van comiendo. Y como tienen la cámara apagada, entonces ustedes pueden estar comiendo tranquilamente. De todas maneras, bueno, 1.000.000 de gracias a María Alejandra, a Deyalín, a Davián, a Dula, a Jorge, a Aníbal, a Wilmer, Egli. Mañana quiero que esté conmigo hablando y participando activamente. Adelante, Eglis. Sí, señor. Lo que pasa es que como pensé que las preguntas las iban a hacer al final, pues por eso no participé. Acuérdate que dijimos que vamos a estar simultáneamente, y creo que la dinámica es mucha más activa de que uno haga toda una exposición sobre la misma marcha. Lo vamos haciendo, así que levante la mano y intervenimos y aclaramos dudas. ¿Ok? Ok, perfecto, sí, señor. Vale, esperemos que ya mañana amanezca un mejor día por allá. Sí, es que también eso fue el problema, que se me caía mucho el internet, porque está lloviendo muchísimo. Sí, vale. Sí, entonces había momentos que perdía conexión. Bueno, es que sin lluvia se cae el internet, con lluvia. No, sí, solo, señor. no solo es allá, es en todo el país. Ok, feliz noche para todos. Igualmente, que descansen. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Voy a dejar de compartir para la grabación.